Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de cómo está la situación de coronavirus en China. Eso es, ya llevábamos bastante tiempo sin dedicar un vídeo a ello y hemos decidido hacerlo porque pensamos que estamos en un punto de inflexión, con medidas cada vez más suaves y con un regreso a la normalidad también más claro, marcado sobre todo por la vuelta al cole. Mirad qué de gente está pasando ahora. No sé qué están celebrando en la universidad, pero algo hay, ¿no? La semana pasada se celebró por todo lo alto una entrega de premios a los principales expertos que han hecho frente a la pandemia. Y allí pudimos ver, entre otros, a Zhong Nanshan y a Chen Wei, que son prácticamente como estrellas del rock en este país. Esta ceremonia ha sido muy significativa porque yo creo que muchos la han interpretado como una señal de que estamos muy cerca de vencer al virus, pero sin cantar victoria todavía. Nosotros, desde que nos mudamos a Hunan, a esta provincia que hace frontera con Hubei, la más afectada de todas, ya os dijimos que aquí se respira un ambiente mucho más relajado. A ver, que se me ha pegado una mariposa mientras hablaba. Ahí está. Mirad qué grande, ¿eh? Nosotros pasamos la cuarentena prácticamente en las mismas condiciones que Wuhan. De hecho, estábamos a unos 300 kilómetros de allí y estamos más acostumbrados a cumplir con medidas mucho más estrictas. Entonces, cuando estamos en zonas como esta, donde todo ha sido mucho más suave, nos choca un poco el ambiente y nos resistimos a relajarnos. Por ejemplo, desde que llegamos aquí hace un mes, nos llamó mucho la atención las pocas mascarillas que veíamos en la calle. A nosotros nos habéis visto con ellas en algunos de los últimos vídeos, pero no eran obligatorias. Se supone que todavía hay que utilizarlas al subir al metro, al autobús o al entrar a algunos edificios públicos, como por ejemplo hospitales. Pero nosotros, por ejemplo, hemos visto a unos cuantos en el metro que no hacen ni caso y no se les está llamando la atención, ni se les está castigando, ni nada por el estilo. En cuanto a los códigos de salud, a lo largo de este mes los hemos utilizado 3 veces. Una para ir al edificio ese de los años 80 que os enseñamos y en el que había un montón de gente, muchos sin mascarilla también. Otra para el edificio en el que tramitamos mi visado y la última para acceder a un hospital en el que Lele tenía que hacerse unas pruebas. Pero en muchos sitios ya no nos los piden y eso quiere decir que su uso está retrocediendo. Es decir, eso de que las medidas sanitarias del gran hermano chino se iban a quedar para siempre entre nosotros, pues no sé hasta qué punto es cierto. De todos modos, a mí lo que más me llama la atención es la forma en la que se está llevando a cabo la vuelta a las clases. En mayo de este año, cuando regresamos a la provincia de Zhejiang para trabajar de forma presencial, ya os enseñamos las pedazo de medidas que habían organizado en la universidad. Los estudiantes en principio tenían que pasar 2 semanas de cuarentena en el campus, que al final se convirtieron en 2 meses. Pusieron separadores en todas las mesas de las cantinas. Los pupitres se colocaron intentando mantener la distancia al máximo. Y aunque los profesores sí podíamos entrar y salir del campus, nos tenían que tomar la temperatura cada vez y también teníamos que enseñar una tarjeta especial. Pero en la universidad en la que trabajo ahora no hay ni una de esas medidas. Al principio se habló de que a lo mejor ponían a los estudiantes de cuarentena, pero al final nada. En el comedor, que os dijimos que al principio solo servían comida para llevar, han empezado a dar de comer en las mesas y con total normalidad. Ahí no hay separadores, ni distanciamiento, ni nada. Cuidado, eso no quiere decir que todas las universidades del país estén haciendo lo mismo. En cada provincia, en cada ciudad y prácticamente en cada centro educativo pueden hacerlo más o menos a su manera. Pero es que en esta provincia ya llevamos casi 6 meses sin nuevos casos. Aquí ya prácticamente se puede decir que no hay virus, entonces ¿por qué no vamos a volver a hacer vida normal? Para mí el momento más liberador fue la semana pasada cuando me tocó dar la primera clase. Yo fui esperando que me tomasen la temperatura, que a lo mejor tuviese que enseñar el código de salud y con mi mascarilla, por supuesto. Y total que entré a la facultad como Pedro por su casa, con 0 seguridad, y al entrar en la clase vi que yo era el único que llevaba mascarilla. Yo en principio iba a trabajar con ella porque ya estaba acostumbrado del semestre pasado y estaba yo ahí a punto de presentarme, de explicar que vengo de España, un país en el que ellos saben que hay muchos más casos, y dije, ¿pa' qué? Me la quité y la verdad es que fue un momento bastante curioso. Eso no quiere decir que nosotros estuviésemos rompiendo las normas, que aquí ha habido gente que lo ha hecho de forma sistemática desde el comienzo de la epidemia. No penséis que este es un estado policial en el que lo controlan todo y a la gente se le castiga a la mínima. Nosotros hemos visto todo tipo de infracciones realizadas prácticamente
prácticamente en las narices de las autoridades y nadie ha hecho nada. Pero insistimos en que en términos generales la gente ha colaborado. Esta semana los nuevos profesores hemos tenido una sesión de orientación y no nos han hablado de ninguna medida sobre el virus. A mí me ha sorprendido un poco, ¿qué queréis que os diga? Pero si lo han hecho así es porque las autoridades no lo consideran necesario. Si os fijáis, ahora los estudiantes del primer curso están haciendo una especie de entrenamiento militar, que no tiene nada que ver con el servicio militar. Ya os lo hemos enseñado otras veces y es una cosa bastante floja. Pues bien, ellos están supervisados por personal del ejército, están allí todos juntos, sin distancia de seguridad, sin mascarillas y no pasa nada. Entonces, estas cosas hacen que poco a poco te relajes, aunque eso no quiere decir que se hayan desactivado todas las medidas. En unos cuantos lugares, aunque ya no los usen, todavía siguen en pie los puestos de vigilancia, las barreras, los termómetros, de modo que si surge un nuevo brote se puedan reactivar los protocolos rápidamente. Otra cosa que nos ha resultado llamativa es la reactivación del ocio, que es un sector que ha tardado bastante en volver a la normalidad. Y hace unos días, cuando regresábamos del supermercado de productos para bebés, alucinamos con la pedazo de fiesta que habían organizado en nuestro barrio. Allí había un detector de metales, unos cuantos agentes de seguridad, pero ninguna medida para evitar contagios. Pero no penséis que estas celebraciones las organiza el gobierno, ellos no están en ese plan. En este caso los responsables eran una agencia inmobiliaria. Están intentando vender vivienda en esa zona y se les ocurrió montar todo el tinglado para atraer clientes. China lleva un mes sin nuevos casos domésticos, pero sigue llegando gente contagiada de fuera y esto también implica cierto grado de riesgo. Por ejemplo, hace unos días en la provincia de Yunnan se confirmaron 2 casos de personas procedentes de Myanmar. Estas personas habían entrado de forma ilegal, sin seguir los procedimientos establecidos por el país, y ahora han puesto a toda una ciudad de cuarentena durante una semana. Además van a hacer pruebas a todos sus habitantes y es posible que a algunos os parezca una exageración, pero no es nada en comparación con lo ocurrido en Wuhan o en Pekín. Ya sé que a algunos no les agrada escuchar eso de que aquí preocupan sobre todo los casos llegados de fuera, porque China es el país en el que comenzó todo esto. Y también hay quienes se resisten a creer que la situación haya mejorado tanto, pero esta es la realidad que vivimos. Lele y yo seguimos sin conocer a ninguna persona que haya pasado el virus en este país, ni siquiera de forma remota. Pero en España ya sabemos de la experiencia de unos cuantos conocidos, algunos muy cercanos a mí. Ahora que el virus está muy controlado dentro del país y con la mejora de la economía, China poco a poco está permitiendo la entrada de gente desde otros países. Eso es, todavía no se puede decir que sea tarea fácil venir aquí o regresar si te habías ido antes o durante la pandemia, pero ya se están estableciendo formas para hacerlo, entre otras cosas porque China necesita trabajadores extranjeros. Por lo que sabemos, uno de los requisitos que están pidiendo a la gente de muchos países es que se hagan una prueba de coronavirus. A esta prueba se le da una validez de unos 5 días, pero hay que volver a hacérsela a lo mejor unas cuantas veces al llegar a China. Y además, una vez aquí hay que pasar una cuarentena de 2 semanas, normalmente en un hotel, que te tienes que pagar de tu bolsillo. La broma puede salir bastante cara, pueden ser unos cuantos cientos de euros, pero a muchos les compensa porque es la forma más fácil para poder volver a trabajar. Ya sabemos que algunos países occidentales lo están pasando mal económicamente, pero esperamos que la mejora de China también tenga un efecto positivo sobre ellos. Con lo interdependientes que somos hoy en día en lo económico, seguramente sería todavía peor si a China también le fuese mal. Yo creo que en Occidente se ha cometido un error bastante gordo a la hora de informar sobre la gestión de China, y es que se han politizado sus medidas hasta el punto de que la gente ha perdido la confianza en algo que podía funcionar muy bien. Pero ahora resulta que gracias a esas medidas totalitarias en China podemos volver a disfrutar de la libertad. Y ya sé que muchos dirán, en China no hay libertad. Bueno, pues vosotros mismos juzgaréis lo que estáis viendo.
Aquí ahora sabemos que si surge un nuevo brote lo van a parar como sea, y eso supone una gran tranquilidad viendo cómo está el panorama mundial. Además, tenemos las vacunas. Ahora en China ya hay 4 de ellas que están en la tercera fase. No sé cuántos están hablando de ellas en Occidente, pero la verdad es que algunas son bastante prometedoras. Los voluntarios que probaron la primera de ellas allá por marzo siguen estando protegidos a día de hoy, y desde julio ya se está usando para emergencias. Pero como en China no hay suficientes casos activos para completar la tercera fase, esta se está llevando a cabo en otros países. Ya sabéis que la vacuna de Oxford ha tenido un problema con algunos efectos secundarios, y hay quienes han dicho, ya, pero eso les ocurre porque se lo toman en serio, no como los chinos que lo aprueban todo haciendo trampas. Pero esto no es verdad. Cuando se publicaron los resultados de la primera fase de una de las vacunas chinas en la revista The Lancet, pudimos ver que también hubo algunos efectos secundarios como algo de fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, entre otros. Pero no son efectos graves y por lo que sabemos hasta ahora los resultados son favorables. De hecho, ya están diciendo que a lo mejor en noviembre o diciembre podrían empezar a poner la vacuna a la parte de la población que estaría más expuesta ante posibles brotes. Es decir, personal que trate con gente venida de países con muchos contagios, médicos, enfermeros, policías, funcionarios y a lo mejor también profesores. Si a mí me dicen que me la tengo que poner por trabajar frente a mucha gente, pues seguramente lo haré. China es un país que en algunos ámbitos de la medicina funciona al más alto nivel, entonces ¿por qué no me iba a fiar de su vacuna? Y después de haber sufrido tanta presión desde el extranjero y de haber conseguido todo esto con otros medios, ¿para qué se iban a arriesgar a meter la pata con la vacuna? Los chinos se juegan su reputación con esto y ya sé que hay muchos intereses económicos de por medio con las vacunas, pero no se van a arriesgar a quedar en ridículo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!